Joseph Alois Schumpeter nació en 1883 y murió en 1950. Fue un destacado economista austroestadounidense, ministro de Finanzas en Austria y profesor de la Universidad de Harvard hasta su muerte. Trabajó sobre la sombra de la escuela marxista. Tanto es así que los primeros capítulos de su obra magna, Capitalismo, Socialismo y Democracia, están dedicados a Marx. Destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, subrayando el papel de la innovación que determina el aumento y la disminución de la prosperidad. También popularizó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que acompaña las innovaciones y predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo, que según él se destruiría debido a su propio éxito. Para Schumpeter, el capitalismo es por naturaleza un método de cambio económico y nunca puede mantenerse estacionario. Su aspiración fue crear una teoría que pudiese explicar el funcionamiento de este cambio económico, que en tan corto tiempo había revolucionado profundamente la existencia humana. Denominaba como destrucción creativa al proceso mediante el cual el capitalismo revoluciona constantemente sus propias condiciones de existencia. La destrucción creativa es el proceso mediante el cual las empresas que no son capaces de innovar y mantener relevancia tienden a desaparecer, dejando sitio a las empresas innovadoras que mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores. Las economías no progresan de manera lineal, sino que sufren ciclos. Durante la época expansiva de crecimiento, los consumidores tienden a gastar más, y Schumpeter argumentó que esto lleva a las empresas a ser ineficientes e incluso a la creación de empresas que no hubieran existido en condiciones menos favorables. Igualmente, en la época de recesión, los consumidores gastan menos y las empresas ineficientes quiebran. Debemos adaptarnos a lo que necesitan los consumidores, y para ello necesitamos la figura del emprendedor. La destrucción creativa viene dada por los emprendedores porque, según teoriza Schumpeter, son los agentes que alteran los equilibrios en las economías basadas en la oferta y la demanda. Debido a su constante empeño por innovar y buscar nuevas necesidades para los consumidores, consigue modificar las condiciones que rigen la economía del mercado. Schumpeter parte de una distinción fundamental entre diferentes tipos de cambio económico. Por una parte, están los cambios exógenos, causados por factores sociales o políticos. Por la otra, los de carácter endógeno, que surgen de la misma dinámica económica del sistema capitalista. Son solo estos últimos los que constituyen el desarrollo económico propiamente tal y sobre los que trata su teoría. Otra distinción importante es la que establece entre crecimiento y desarrollo económico. Él dice que tampoco se llamará aquí proceso de desarrollo el mero crecimiento de la economía, pues este no representa fenómenos cualitativamente diferentes. Su atención se dirige, por tanto, hacia los procesos de crecimiento que se relacionan con la introducción de novedades cualitativas, que alteran el funcionamiento mismo del sistema, es decir, la innovación. Para Schumpeter, el concepto de innovación agrupa los siguientes extremos: introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad, introducción de un nuevo método productivo o uno ya existente en el sector que no deriva de algún descubrimiento científico, apertura de un nuevo mercado, conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas y establecimiento de una nueva organización en una determinada industria. Schumpeter desarrolló el énfasis marxista en el papel del desarrollo tecnológico como fuerza impulsora del capitalismo. Como he dicho antes, sostenía que el capitalismo se desarrolla a través de las innovaciones de los emprendedores, es decir, mediante la creación de nuevas tecnologías de producción, nuevos productos y nuevos mercados. Las innovaciones permiten que los emprendedores con éxito monopolicen temporalmente sus respectivos mercados, con lo que obtienen unos ingresos excepcionales que Schumpeter llamó beneficio del emprendedor. Con el paso del tiempo, sus competidores imitan las innovaciones y obligan a rebajar los beneficios de todos a nivel normal. Basta pensar en la cantidad de productos existentes en el mercado de las tablets antes, que estaba dominado casi exclusivamente por el iPad de Apple, y ahora hay muchas más marcas que controlan el sector. Estos beneficios del emprendedor son los únicos que Schumpeter define como ganancia, y esto debe ser claramente diferenciado de la remuneración normal de los factores productivos. Según Schumpeter, además, esta competencia impulsada por las innovaciones tecnológicas es mucho más poderosa e importante que la competencia de precios neoclásica, que es cuando los productores intentan vender más baratos que sus competidores y, para poder rebajar los precios, aumentan su eficiencia en el uso de tecnologías que ya existen, en vez de crear unas nuevas. Como hemos visto hasta ahora, para Schumpeter el capitalismo establece una ficción, ya que sin los emprendedores el sistema capitalista no puede funcionar. Para él, lo más importante es crear bases de crecimiento económico alrededor de los emprendedores, porque únicamente constituyendo sus pilares se podrá paliar la crisis.
La teoría del emprendedor Schumpeter subraya diversos aspectos psicológicos y niega que la conducta del empresario pueda ser entendida como una acción cuyo motivo principal sea el simple deseo de acumular dinero o riqueza. Obtener grandes ganancias no es sino la manera de establecer y comprobar el éxito de la acción creadora del emprendedor, pero no su motivación. El empresario schumpeteriano es, desde el punto de vista racional y económica capitalista, una figura escasamente racional. Este personaje, que se acerca mucho más a la figura de un caballero andante medieval que la de un gerente moderno, es concebido por Schumpeter como la fuerza motriz del surgimiento de la civilización capitalista. Es el impulso fundamental para su surgimiento. Y vemos que lo pone de una forma bastante romántica. Schumpeter distingue tres tipos de ciclos económicos, que identifica como los ciclos de Kitzing: 40 meses, juglar, 10 años y Kondratiev, 60 años. Los últimos son los más importantes. Se producen a partir de innovaciones de primer grado que transforman los fundamentos mismos del sistema económico. Ello da origen a ondas largas de desarrollo que duran entre 45 y 60 años. Las ondas comprenden una fase ascendente, o un periodo de disrupción creativa, y una descendente, o dominio de la tendencia al equilibrio. Estas fases principales pueden ser completadas por una fase de aguda depresión o crisis y otra de restablecimiento o recuperación. Las innovaciones que han originado las ondas largas de desarrollo económico han sido también llamadas por Schumpeter para acentuar su enorme trascendencia como revoluciones industriales. Así, cada onda larga se compone de la revolución industrial y de la absorción de sus efectos. Por ejemplo, podemos observar empírica e históricamente el surgimiento de una de esas ondas largas hacia fines de la década de 1780, su culminación alrededor de 1800, su caída y luego una cierta suerte de recuperación que finaliza a comienzo de la década de 1840. Esa fue la revolución industrial. Pese a creer profundamente en el dinamismo del capitalismo, Schumpeter no era optimista en cuanto a su futuro. En su obra magna observó que, como consecuencia del creciente tamaño de las empresas capitalistas y la aparición de laboratorios corporativos, los emprendedores estaban dejando paso a los directivos profesionales, a quienes llamaba despectivamente ejecutivos. Con la burocratización de la gestión de las empresas, el capitalismo perdería su dinamismo, que en última instancia depende de la visión y el impulso de los emprendedores. El capitalismo iba a marchitarse lentamente y se transformaría, cual crisálida, en socialismo, en vez de sufrir la muerte violenta anunciada por Marx. Pero como ya sabemos, la predicción de Schumpeter no se hizo realidad. El capitalismo se ha vuelto incluso más dinámico desde aquel augurio de muerte lenta. Schumpeter hizo esta predicción errónea porque no supo ver que el espíritu emprendedor se estaba convirtiendo rápidamente en emprendimiento colectivo, que involucra no solo al emprendedor visionario, sino a muchos otros actores dentro y fuera de la empresa. Decía que la innovación en sí misma estaba siendo reducida a una rutina. El progreso tecnológico se estaba convirtiendo cada vez más en un asunto de grupos especialistas que producen lo que se les pedía y realizaban su trabajo de manera predecible. Pero este fue, sin duda, uno de los pronósticos más cuestionables del gran economista austrohúngaro, que lo llevó incluso a postular la caducidad de su propia teoría sobre el desarrollo capitalista. Además, otro punto débil de esta escuela es que se centra demasiado en la tecnología y la innovación, y descuida relativamente otros temas económicos, como el trabajo, las finanzas y la macroeconomía. Y para ser justos, otras escuelas se centran también en estos temas, pero el enfoque de la schumpeteriana es demasiado rígido y estrecho de miras comparado con el de la mayoría. Por suerte, los herederos intelectuales de Schumpeter, los miembros de la a veces llamada Escuela Neo-Schumpeteriana, han superado esa limitación de su teoría, sobre todo mediante el enfoque del Sistema Nacional de Innovación, que considera las interacciones entre los diferentes actores del proceso de innovación, como empresas, universidades, gobiernos y otros. Entre los schumpeterianos más destacados se puede nombrar a Christopher Freeman, Giovanni Dossi, John Clark, Gerhard Mensch y Richard Nelson. Gran parte de los esfuerzos de estos discípulos de Schumpeter han estado orientados a probar empíricamente la existencia de ondas largas y a precisar su evolución exacta. En conclusión, tenemos que quedarnos con que es verdad que gran parte del progreso tecnológico en las complejas industrias modernas tiene lugar a través de innovaciones progresivas que tienen su origen en intentos pragmáticos de resolver problemas surgidos durante el proceso de producción. Esto significa que hasta los trabajadores de la cadena de montaje participan en la innovación. Y eso no es todo. Cuando innovan, las empresas les sirven de investigaciones y fondos de investigación proporcionados por diversos actores no comerciales, como el gobierno, las universidades y las fundaciones filantrópicas. La sociedad en su conjunto está hoy involucrada en la innovación.